Bueno, estamos en la hora. Saludos a todos los que están aquí escuchando. Voy a comenzar la parte del curso recordando un par de conceptos y unas preguntas que quedaron pendientes. Eh, Primero, estábamos viendo el tema de lo que es la relación entre industria y pobreza y alimentación, en el fondo. Esas son las cosas que estábamos viendo anteriormente. Y uno de los objetivos de aprendizaje de la sesión pasada eh, era precisamente que ustedes por lo menos vieran uno de los aspectos positivos que tiene la industria, ¿ya? Independiente que tiene todos los aspectos negativos que ustedes han mencionado. Y esos aspectos positivos, al menos lo que se refiere a la comida, ¿no es cierto? Ha significado que la gente pueda acceder al alimento más que nunca antes en la historia de la humanidad, ¿ya? O sea, la pobreza extrema y todo lo consecuente asociado a la pobreza extrema, que es la desnutrición, por ejemplo, eh, ha alcanzado mínimos históricos, y este gráfico que analizamos la semana pasada tiene un punto de quiebre desde la revolución industrial. ¿Okay? Comenzó la revolución industrial más o menos en 1850, dicen algunos textos, ya agarró vuelo en 1950 en casi todo el mundo, y la pendiente de pobreza extrema que representa la línea roja, ¿no es cierto?, cayó. Y eso significó, que era otro gráfico que vimos la sesión pasada, que se lo voy a recordar, eso significó que el consumo, por ejemplo, energético en términos de comida se mejoró en casi todas las partes del mundo. Ya todavía hay países que pasan hambruna, ¿no es cierto? Pero son cada vez menos, afortunadamente. Las últimas cuentas dicen que entre 700 y 900 millones de personas todavía tienen problemas de poco acceso a la comida. O sea, son personas que están con hambre, ¿ya? Eh, Pero antiguamente, antes de la revolución industrial, esto era el 90% de la población. O sea, la condición humana natural antes de la industria era la miseria alimenticia, al menos alimenticia. Ya podríamos valorar otras cosas, digamos, pero lo que se refería a alimentación, la humanidad era miserable, literalmente. ¿Ya? Y casi toda la gente que se podía alimentar decentemente normalmente pertenecía a, digamos, a estructuras más medievales, ¿no es cierto? Eh, Personas que heredaban, digamos, el poder y todo el cuento. Pero el común de la gente pasaba hambre, entre otras cosas. Eso es lo que vimos la sesión pasada, y había quedado una pregunta pendiente, ¿no es cierto?, que era respecto al consumo, hablando del consumo de productos industriales, ¿no es cierto?, y la energía es uno de ellos también. Eh, ¿Qué consumo es inevitable y qué consumo es necesario? Esa es una pregunta que se las podría formular de varias formas, digamos, pero no sé si me la captaron. Es lo mismo que preguntarse qué consumo es producto de un capricho o un lujo y qué consumo es indispensable. Quería escuchar qué es lo que reflexionaron, porque nosotros simplemente establecimos un tipo de consumo que era como lógico, ¿no es cierto?, que es la comida. No creo que exista discusión que el consumo de productos alimenticios es adecuado. O sea, es necesario. Obviamente que podemos discutir si no hay una forma mejor de proveer de comida a la gente, pero de que necesitamos comida, necesitamos comida. ¿Okay? Esa es la pregunta. Ahora, ¿qué otras cosas necesitamos? ¿Qué otros productos industriales necesariamente necesitamos? ¿Okay? Los escucho, los leo. ¿Qué reflexionaron de esa pregunta? Además de comida, ¿qué? Pueden escribir por chat, por audio, como quieran. Ya, nadie habla del agua, o sea, un agua purificada, ¿no es cierto? O un agua, digamos, saludable. Quizá un concepto más general que purificación podemos llamarle un agua saludable, ¿ya? Eh, Voy a mostrar esto porque el tema del agua lo tengo en algunos gráficos, de hecho. Bien, buen dato, el agua. El agua no se da por sentado, ¿ya? Mucha gente, como está acostumbrado a abrir un grifo dentro de su hogar, piensan que el agua es una cosa que está disponible así súper fácil. Todo el proceso productivo para proveer de agua saludable o potable, ¿no es cierto?, es bien complejo y es súper industrializado. Michelle dice, quizás no como producto industrial, pero sí como proceso, el acceso a agua y la luz. La calefacción, claro. Eh, la electricidad, ¿no es cierto?, y la calefacción, que ambas requieren de energía, son productos industriales.
¿ya? Y el asunto es que, claro, uno podría defender, de hecho es fácil de defender, que no son lujos, sino que son necesidades. Podemos discutir qué es una necesidad, que sea otra, una discusión un poquito más filosófica, pero vale el caso. Agua, electricidad, calefacción, ¿no es cierto? Medicamentos, súper. Los medicamentos no es una cosa trivial, ¿eh? Los medicamentos son productos industriales, bueno, los medicamentos como lo entendemos hoy en día, comprimidos, antibióticos, cosas por el estilo, vacunas, ¿no es cierto? Esos son sustancias industriales, ¿ya? Sumamente procesadas, ¿ya? Obviamente que también existen sustancias que tienen fines terapéuticos de origen un poco más natural, pero estamos hablando de los productos industriales, los más procesados, ¿ya? Medicamentos, vale. Y aquí Catalina habla de un tipo de suelo, ya. No sé si te voy a interpretar bien, Catalina, y tú me dices si me equivoco o no. Eh, Estamos claros que una cosa es el suelo natural, o el suelo nativo, ¿no es cierto? Que tiene ciertas características, el suelo que nos da la naturaleza, pero también hay que pensar que el suelo que se utiliza hoy en día está bien procesado industrialmente, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de fertilizante que se le agrega a un suelo, y esos fertilizantes tienen origen industrial, el tema del arado, ¿no es cierto? Hay máquinas que procesan, que quitan maleza, que fertilizan, que agregan pesticidas. Entiendo, Catalina, dime si me equivoco, que te refieres a ese suelo industrializado, por así decirlo, o si me equivoco me dices, ¿ya? Y bueno, y Felipe toca un aspecto que no es menor, y ese es terriblemente industrializado hoy en día, que es la vivienda. Ya, interpreté bien a Catalina. La vivienda. O sea, tengan en cuenta ustedes que la vivienda, incluso no existe ni siquiera el concepto de vivienda industrial actual. Incluso la vivienda rudimentaria, igual es un procesamiento de material nativo bien grande. O sea, esas viviendas nativas que estaban hechas casi con cortezas vegetales. Pero eso implicaba sacar árboles, cortarlos, hojas, ¿no es cierto? Arrasar con vegetación en una zona para poner la vivienda, ¿no es cierto? Hoy en día la vivienda obviamente requiere procesos industriales mucho más complejos digamos, de mayor impacto. Hoy en día las viviendas casi todas, lamentablemente no todas, pero casi todas son de material sólido, hablando de cemento, de fierro, ¿no es cierto?, vidrio. Eh, por lo tanto, la vivienda actual es un producto industrial, industrial así potente, ¿ya? Que son varios procesos industriales para culminar una vivienda, sin contar la degradación o la, no quizá se me perdió un poco el verbo, pero literalmente hay que arrasar con la vegetación para poner vivienda, ¿ya? Y eso es una cosa que ha sido la historia de la humanidad, ¿ya? No es solamente algo de la época moderna, ¿ya? El transporte, ya Michelle lo ubica dentro de lo que es una necesidad, ¿no es cierto? Y evidentemente, o sea, el transporte ya no es caminar solamente, no es caballo, ¿no es cierto? Ya hoy en día son máquinas, máquinas que vuelan, máquinas que ruedan, ¿no es cierto? Y son todos procesos industriales. Ustedes me podrán decir si están de acuerdo o no con Michelle, si consideran el transporte como un consumo inevitable y esencial, ¿no es cierto? Hay gente que sí, la mayoría de la gente piensa que sí, hay mucha gente que piensa que no. Y claro, y Hans toca el tema de la ropa. Efectivamente, o sea, la ropa hoy en día no son eh, pieles de animales de que uno se comió y que aprovechó la piel. Hoy en día las ropas tienen, digamos, harto procesamiento industrial, son telas sintéticas, aislantes, ¿no es cierto? Que con tinturas, con tratamientos que le generan a veces cierta impermeabilidad, hay mucho proceso industrial, ¿no es cierto? Los artículos de higiene, sí, 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 sí. O sea, si bien es cierto, se puede hacer jabón artesanal. De hecho, yo lo hice cuando estudié aquí en mi conducción. Pero la mayoría de los artículos de higiene son procesamientos industriales bien largos y no sé qué sería del mundo sin champú, sin jabón, sin pasta de dientes, ¿ya? Cosméticos y artículos de belleza, claro, esos son productos que todas las culturas han tenido, lo que se entiende por cosméticos y artículos de belleza. Hay un reportaje bien bonito, así, incluso de tribu africana que tienen así, cosméticos y todo. Pero hoy en día también tienen un procesamiento industrial.
Y fíjense que en ese caso los cosméticos y los artículos de belleza, se lo voy a plantear de esta forma, porque algunos de ustedes quizás podría decir, pero eso no es necesario. Y otros van a decir, sí. Eh, Miren, de todo lo que se ha mencionado, incluso podríamos agregar más, los computadores, los automóviles, etc. Nómbrenme algunos de los artículos que se han mencionado o algún otro que no esté en la lista que ustedes consideren innecesario. ¿Okay? Pero quiero generar un debate, porque ustedes dicen ya, ahí hay una lista, ¿no es cierto? Yo no sé si todos están de acuerdo con lo que está acá, ¿no es cierto? A lo mejor algunos dicen, no, esto es necesario, esto no. Pero yo les hago el siguiente desafío, ¿ya? Le voy a hacer dos desafíos. Un desafío que me lo hizo una vez un profesor cuando estaba en primer año de la universidad. Estábamos en una sala, ¿no es cierto? Y me dijo, y nos dijo a todos, en lo que estábamos en el curso, dijo, desafío a que alguien me mencione algo que está en esta sala que no proviene de la industria. Y si me lo nombra, yo le pongo un 7 inmediatamente. Ese fue un desafío que le hice. No les voy a ofrecer un 7, ¿no? Pero lo que sí les voy a decir es el desafío, ¿ya? El, el aire. Es el aire, ¿cierto? Claro, bueno, el aire eh, si es que no tienes aire acondicionado, digamos. O sea, el aire natural no sé si, digamos, lo aguantarían ustedes en invierno. Eh, la luz solar, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que el profesor se refería a los objetos, ¿no es cierto?, que están en la sala. O sea, nosotros estábamos sentados ahí, había un montón de objetos, y dijo, ya, mencióname algo que está dentro de esta sala y no tiene un origen industrial, ¿no es cierto? Eh, Esa es una pregunta que es súper desafiante, ¿no es cierto? Y la otra pregunta es decir, bueno, mencióname un producto industrial que sea innecesario. Y aquí Mauricio dice, profe, los consumos inevitables se adecuan a la forma en que viven las personas. Porque, por ejemplo, es en nuestro caso el uso de tecnología es inevitable, pero quizás para otras no. Ya, miren, es que a ese es el punto que voy. Miren. Mauricio menciona una cuestión que, el tema de qué se entiende por evitable e inevitable es relativo a la cultura y al momento. ¿Okay? Porque, oye, Franco dice los adaptadores de iPhone son innecesarios. Claro, la gama vegetariana de Apple, ¿no es cierto? Tiene una manzanita que muchos que la consideran como algo súper lujoso, ¿cierto? Pero claro, pero uno podría pensar, voy a defender a Apple, ¿no es cierto? Uno podría pensar, decir, claro, para Franco es innecesario, ¿no es cierto? Porque Franco, no sé si es verdad lo voy a decir Franco, no tengo idea, pero supongamos lo siguiente, alguien te podría decir, Franco, tú no tienes la suficiente sensibilidad estética para apreciar los Apple, que tienen una estructura estética y prestaciones de edición mucho mejor que la que tiene la gama tradicional. Entonces, para ti no es una necesidad, pero para la persona que trabaja en cuestiones estéticas o que la parte estética forma parte de su vida y su salud mental, ¿no es cierto? Bueno, los iPhones sí son necesarios. Entonces, claro, Rafaela, ¿no es cierto? Ahí está planteando esto que yo les mencionaba de que es difícil hacer un juicio absoluto, de qué es necesario y qué no. Aquí Michelle dice, pero yo creo que se la jueguen, ¿eh? Creo que se la jueguen. Inevitablemente sería el tema de los accesorios, porque los usamos como adornos y no como una función real, a excepción de los relojes. Ya, a ver, ya toquemos caso que dice Michelle. Michelle dice los accesorios. Ya, pero, nómbrenme un accesorio. Los post-it, dicen ella. Un accesorio que ustedes consideran como inútil. Un anillo, ¿no es cierto? Ok, aros, pulseras, ¿ok? Pero fíjense lo siguiente, el maquillaje en general. Eh, claro, el maquillaje no lo podría considerar como algo banal, pero ya, claro, díganle a la geisha eso, ¿no es cierto? En la cultura de la época, que trabajaban con eso. Eh, y a Rafaela da un aspecto, dice, y voy a tocar lo que plantea Rafaela con el tema de los accesorios. Dice, quizá sea bueno limitar la definición de algo como necesario para la vida, o sea, en el fondo, un consumo inevitable en la medida que sea necesario para la vida. Pero fíjense lo siguiente, ya, voy a defender los accesorios, porque ustedes están atacando los accesorios, ¿cierto? Están atacando los anillos, las pulseras, están atacando los maquillajes, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué ustedes están dejando fuera de la vida la parte estética? ¿Por qué ustedes enajenan la estética de la vida?
Y así como uno tiene necesidades alimenticias, uno también tiene necesidades estéticas. El, el verse bien o sentirse que uno se ve bien o estar cómodo con la imagen, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué ustedes lo dejan fuera de las necesidades? O sea, cualquier aspecto, porque fíjense que ustedes están despreciando la estética. Y yo voy a defender la estética, que yo le dije a lo largo de todo este curso de tratar de ir en contra de ustedes. Yo le digo, pero ¿por qué dejan fuera la estética? Si la estética es parte de la vida, y yo lo podría considerar hasta parte de la salud mental para algunas personas. Entonces, alguien les podría decir, ¿quién se creen ustedes para atacar la estética? A lo mejor ustedes la menosprecian, pero otras personas es importante. ¿Y por qué quieren imponerle a los demás lo que es importante y lo que no? ¿Cierto? Y tal vez dice, los celulares, por ejemplo, hace unos 60 años no existían y no eran necesarios, pero ahora diría yo que sí son necesarios por la demanda tecnológica. Es que mira, y te lo menciona una cuestión, y que yo lo estoy tratando de graficar con el tema de los accesorios y la componente estética que estoy viendo que ustedes están yéndose en contra de esto, ¿no es cierto? Eh, y claro, en Naya dice también una cuestión que, mira, justo al punto que estoy diciendo, no es algo vital, pero yo también les podría decir a ustedes, los celulares no son algo vital. Vital entiéndase que de eso depende su vida. Vida entiéndase mantenerse vivos, a eso me refiero, ¿no es cierto? Entonces, claro, si ustedes reducen el concepto de vida a sobrevivir, a solo a sobrevivir materialmente, ¿no es cierto? Claro, entonces lo único que nos quedamos es la comida, el refugio y los medicamentos, ¿ok? Y el agua. Eso sería lo único indispensable. Y todo lo demás sería completamente, digamos, estaría de más. O sea, estaría de más el tema de los adornos, estaría de más el tema de las comunicaciones, estaría de más incluso el tema de la ropa, ¿no es cierto? Eh, y Franco menciona la seguridad, pero fíjense lo siguiente, ¿eh? ¿Me pueden dar el ejemplo de un objeto eh, que mejora la seguridad? Cámaras, chalecos antibalas, ¿no es cierto? Pero yo les podría decir a ustedes, fíjense, los focos en la calle. Yo les podría decir a ustedes, oye, pero si ustedes andan sin chaleco antibalas, ¿qué? ¿Se van a morir? Ustedes dicen, el teléfono me da seguridad, pero a ver, sin teléfono que se mueren. Se mueren me refiero de verdad, no de aburrimiento. Se mueren. Claro, en caso se podría pedir ayuda, ¿no es cierto? Ya, pero mira, entonces, el tema de la seguridad no es tan fácil verlo, lo que se refiere a lo que es la vida, porque la seguridad es disminuir la probabilidad de morir, no es, no es dicotómico, ¿ok? Eh, entonces, se fijan que a ver, todo objeto, uno le podría encontrar una utilidad para la vida, todo. Quizás la estética no es importante para ustedes, ¿ok? Pero la mejor para otra persona sí, y de eso depende su salud mental, ¿ok? Quizás para mí un chaleco antibalas es absolutamente exagerado, ¿no es cierto? Pero a lo mejor una persona que vive en una población de narcotraficantes es una cosa esencial, y claro, yo no vivo en una población de narcotraficantes, creo. Entonces, bueno, el tema de las cámaras, lo mismo, uno podría decir, bueno, las cámaras me dan seguridad, otro le podría decir, exagerado, o sea, que saben con tener cámara y filmar todo si la van a robar igual. Entonces, bueno, eh, entonces, el tema está que a lo que quiero apuntar, ¿no es cierto? Es difícil, es muy difícil ponernos de acuerdo, así en este curso, de qué es lo que entendemos como algo necesario para la vida, porque la vida tiene varias dimensiones, ¿ya? Tiene dimensiones alimenticias, tiene dimensiones de seguridad, tiene dimensión de salud, tiene dimensión estética, eh, tiene una dimensión social, tiene una dimensión psicológica, ¿no es cierto? Y cuando la gente compra un objeto,
todo el objeto va a relacionarse con alguna necesidad. Ustedes podrán criticar si esa necesidad es prioritaria, ¿ya? Pero hasta el tipo que se compra un auto de oro responderá a una necesidad psicológica. Será inseguro, no sé, vayan a saber. Y le brinda seguridad psicológica. No sé, y ustedes podrán criticarlo, pero es una necesidad, pues para esa persona es importante. A lo mejor para ustedes no, y viceversa. Si yo le hago un análisis a ustedes, ¿no es cierto? También les podría criticar hartas cosas que ustedes compran. Como los aparatos tecnológicos que menciona Sebastián, ¿no es cierto? Aquí Franco dice, ya, todos los que... un segundo que justo el chat se... Franco dice, estamos de acuerdo que todos los objetos satisfacen alguna necesidad, pero existe una jerarquía de necesidades que hacen prioritarias ciertas necesidades con los servicios o los objetos que satisfacen tal necesidad. Ya. Hablemos de jerarquías de necesidades. ¿Alguien se atrevería a dar una jerarquía de necesidades? Porque el tema de la jerarquía de las necesidades es precisamente lo que apunta más o menos lo que se entiende por desarrollo. Y ese es el punto que quiero llegar, el tema del desarrollo. Ya piensen en jerarquías de necesidades, o sea, entendiendo que hay muchas necesidades, pero sí podríamos discutir, si llegamos más o menos a un acuerdo, de cuáles son las necesidades más importantes. Catalina dice, el día de mañana podría entrar en la categoría de innecesaria la mascarilla. Claro, claro, efectivamente. ¿Ya? O sea, hoy en día son una necesidad y se acaba la pandemia y listo, se acabó la necesidad. Como prioridad, digamos. El tema de las mascarillas para nosotros es medio raro. Ustedes ven reportajes en Asia antes de la pandemia, ocupan mascarilla también. Quizás tienen más preocupación por los contagios, no sé, vaya no sé. Rafaela dice, en el fondo se estaría justificando caprichos innecesarios como necesidades que pueden causar un impacto mayor, importante y negativo. Ya, es que ese punto, Rafaela, por eso estoy haciendo la pregunta. La línea entre un capricho y una necesidad es súper difícil de encontrar para hacer una recomendación general de qué es un capricho y qué es una necesidad. Es súper, súper complicado. Y voy a tocar esto con un caso extra. Primero quiero escuchar la lista de ustedes, ¿ya? Después me voy a poner yo de ejemplo, para que ustedes vean que esta cuestión es aplicable a cualquier persona, ¿ya? Porque yo soy de otra generación, entonces las diferencias generacionales que tenemos nosotros, ustedes se van a dar cuenta que van a hacer que nos podamos criticar entre nosotros porque vivimos en épocas diferentes, ¿ya? O visiones de mundo diferentes. A ver, Michelle dice, necesidades básicas son más importantes que las necesidades momentáneas y más importantes que las necesidades de ocio o algo así. Eso es una forma de jerarquizar. O sea, Michelle dice, bueno, primero están las necesidades básicas, después las momentáneas y después las de ocio, entendiendo que las necesidades básicas son constantes, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían esas necesidades básicas, entre las cuales obviamente está comer, ¿no es cierto? ¿Qué otra necesidad ustedes la clasificarían como básica? ¿O qué necesidad clasificarían como momentáneas, ¿cierto? Piénsenlo. ¿Y qué necesidades son de ocio? Tenemos claro que todos necesitamos ocio, ¿ya? Si, nadie dice que no. El asunto es que, por ejemplo, Michelle lo está clasificando en tercera escala de prioridades, y sería bueno empezar a poner algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso mío, una necesidad de ocio puede ser andar en bici, ¿ya? A pesar que yo lo considero un deporte, pero yo lo necesito, ¿ya? No lo necesito todos los días, ni me voy a morir si es que no ando en bici, pero si puedo hacerlo, lo hago, ¿ok? Pero no es una necesidad básica, eso lo tengo claro, ¿ya? Maslow, Franco dice, un psicólogo produce una pirámide en la década de los 60, a la base puso la supervivencia, y en la cima está la autorrealización. Puso que uno va avanzando en esa pirámide a la medida que satisface los niveles de la necesidad anterior. Ya, lo que plantea Franco, al menos en mi caso, es absolutamente aplicable. ¿Ya? Yo me empecé a preocupar de la realización cuando tenía que comer y cuando tenía dónde vivir. ¿Ya? Y cuando tenía bueno, le voy a mencionar, cuando tenía en mi casa agua potable. ¿Ya? Benjamín pone las prioridades: alimentación, vivienda. Entiendo que vas de la más importante a la menos importante, Benjamín. No sé si te interpreto bien. Dice alimentación primero, vivienda después, transporte después. Y bueno, y un trabajo para pagar todo lo demás. Ya, estamos jerarquizando las necesidades, ¿eh? No estamos diciendo cómo las vamos a cubrir. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya?
Ya, el tema de la necesidad, aquí Michel tocó un caso, ¿no es cierto?, va a depender mucho del contexto, tanto histórico como cultural, para también clasificar algo como una necesidad, ¿ya? Eh, de hecho, es fácil criticar a los que tienen más que uno. Sin embargo, muy poca gente hace el ejercicio de autocriticarse su estilo de vida a la luz de gente que tiene menos que uno, ¿ya? Vamos a hacer esos dos ejercicios. La comunicación, Camila, la ponen si entiendo, tú lo estás poniendo como una necesidad esencial, ¿no es cierto? Sin comunicación cuesta imaginarse la vida. Sí, ¿no es cierto? Pero Benjamín dice, en algún momento las cartas funcionaron, o sea, ¿por qué usted insiste en el email? ¿Por qué no se mandan cartas? O señales de humo, o clave de Morse, ¿no es cierto? Hay varias formas. A ver, en la base de estas necesidades, en base a la escala del psicólogo que hablaba Franco, Franco dice, bueno, tenemos necesidades fisiológicas, de seguridad sociales, de estima, de reconocimiento, de autorrealización. Claro, y la fisiológica, esa necesidad, bueno, todos sabemos que necesitamos comida, necesitamos agua, ¿no es cierto? Como la necesitamos abrigarnos, de protegernos del clima, esas son, me imagino yo, que son las necesidades fisiológicas básicas. Porque el tema de protegerse del clima no es una cosa solo de seguridad, es una cosa de supervivencia. Si quedamos a merced del clima, nos vamos a morir. ¿Ya? Después viene el tema de la seguridad, de decir, ya bueno, a lo mejor también, que el ser humano lo ha hecho mucho, no es una cosa moderna. El ser humano históricamente, desde que hay registro, ha exterminado los animales que son una amenaza para ellos. ¿Okay? Y esa cuestión es de registro antropológico desde que el ser humano existe. ¿Okay? Después en el tema de estima y reconocimiento, ¿no es cierto? Y aquí son cuestiones más sociales, educativas, ¿no es cierto? Etcétera. Eh, Ahí hay un tema, ya, Lucía tocó todo un tema que es el tema de la costumbre, ¿no es cierto? Hay cosas que nosotros las acostumbramos como normal y como necesidades básicas, pero les voy a mostrar también algunas figuras que muestran que eso no era normal. O sea, eso es normal para ustedes, incluso está para mí, pero retrocedan 50 o 100 años atrás y eso era completamente considerado un lujo. Les voy a mostrar algunos casos, ¿ya? Que espero sorprenderlos. Eh, no todas las necesidades se satisfacen con productos industriales. Ok, estamos de acuerdo que no todas las necesidades se satisfacen con productos industriales, Franco. Simplemente para hacerte pensar es que las necesidades humanas podríamos decir que siempre, en términos de sus clasificaciones, han sido las mismas, ¿no es cierto? Que un poco tú las mencionaste. Necesidades fisiológicas, necesidad de seguridad, necesidad de realización. Y a lo largo de la historia humana, estas necesidades se han cubierto de formas diferentes. Y hoy en día se están cubriendo mediante productos industriales, ¿ok? Muchas de ellas, ¿ok? La pregunta es, ¿pero esos productos industriales son innecesarios? Por ejemplo, ¿podríamos volver a cubrir esas necesidades como se cubrían antes? O sea, el tema industrial es evitable, o sea, cubrir esas necesidades mediante productos industriales, ¿es evitable? Esa es la pregunta que les quiero plantear, ¿ya? Y como también decir, claro, obviamente que hay otras necesidades, ¿no es cierto?, que no se satisfacen por bienes materiales, o sea, no sé, la necesidad de sentirse amado, no sé, cosas por el estilo, no hay ningún producto industrial que yo sepa que les va a satisfacer eso, ¿no? Capaz que inventen un robot. Eh, ya, y nuevamente tocan el tema de las mascarillas, ¿no es cierto? Eh, claro, los contextos cambian y eso hace que las necesidades cambien. Y si el contexto de una pandemia que amenaza la vida, la mascarilla pasa a ser vital, ¿cierto? Y eso aborda un poco lo que dice Benjamín. Eh, no es solamente el bien común en el sentido de preocuparse por los demás, por cualquier cosa, es preocuparse por la vida de los demás. Por eso estamos hablando de necesidades vitales, ¿ya? La vida propia y de los demás. Pero fíjense que el tema de la mascarilla, los japoneses acostumbraban a ocupar mascarilla mucho antes de que existiera la pandemia, porque ellos también se preocupan de no contagiar a los demás por cualquier cosa. Nosotros aquí en Chile tenemos una mala costumbre, creo yo, ¿no es cierto?, de que una persona está resfriada igual va a trabajar, porque no se siente tan mal. Entonces se preocupa por él, pero no por los demás. No se preocupa por quién va a contagiar. Entonces lo prudente es o no ir si es que uno puede, o ir con mascarilla para evitar contagiar a los demás. ¿Okay? Pero esa forma de ver la vida, al menos acá en Chile, yo nunca la he visto.
Eh, Aquí Benjamín dice, volvemos a la necesidad que tomar la especie, la agricultura, cambió la forma de organización, la rueda, el manejo de metales para fines de producción, volver a lo más básico que se pueda. Eh, es que miren, ahí es el tema, volver a lo más básico. Yo, eso es lo que quiero que ustedes piensen, o sea, existe una tendencia que dicen, oye, pero la vida se llevaba a cabo, ¿no es cierto?, cubriendo las mismas necesidades sin la industria, ¿ok? Pero por lo menos en lo que se refiere a comida, ¿ok? Lo que se refiere a comida, lo que muestra este gráfico es que la única época donde se ha alimentado a más personas que nunca en la historia fue después de la Revolución Industrial, no antes. O sea, antes de la Revolución Industrial, el 90% de la humanidad estaba muerta de hambre. Y desde la Revolución Industrial esa pendiente no paró de bajar, ¿ok? Y por lo tanto, el tema de la comida pareciera que no hay ninguna evidencia de alguna otra forma de cubrir la demanda alimenticia mundial mejor que la industrializada. Pero eso en el caso de la comida, ya yo lo estoy poniendo, y no será igual para todas las otras necesidades, o es solo la comida. Pero como le mencioné en la clase pasada, si hay una cosa que está cuantificada es la eficiencia por hectárea, la eficiencia agrícola, por así decirlo. ¿Cuánta comida se produce por hectárea? ¿Y a qué precio? Esos dos indicadores son mejores que nunca gracias a la industria, a lo que se refiere a comida. Se produce más comida y más barata que nunca en la historia, por hectárea, normalizado por hectárea. Claro, y si somos, como dice Rafael, si somos 7.000 millones de personas, pucha, ¿cómo alimentamos 7.000 millones de personas sin industria? ¿Okay? O sea, si volvemos al cultivo tradicional, donde había una persona que hacía un hoyito, ¿no es cierto?, que lo regaba y trabajaba su tierra con la fuerza muscular, ¿no es cierto? Bueno, esa persona con suerte se puede alimentar ella misma, menos ya puede alimentar a los demás. Sin embargo, si esa persona lo hace con un tractor, con riego automatizado, riego por goteo, y lo último que vi en un reportaje hace 2 años atrás, que además tiene drones que toman fotografías para ver el color del vegetal, para abrir los aspersores en las zonas que requieren agua y en otras no, o sea, una eficiencia de agua mejor que nunca. Y hay tractores que se manejan sin chofer, que además sacan todas las cosas y cosas llegar a echar el camión y repartirlas. Esa es la agricultura actual en los países desarrollados. Esa hectárea puede alimentar a muchas más personas por mucho menos precio. ¿Ya? Eh, claro, aquí está la otra visión que plantea Benjamín, que también es importante, ¿no es cierto?, que dice, bueno, a lo mejor, como no hemos desarrollado así, salir de esto es lento, ¿no es cierto? No implica que sea imposible, ¿no es cierto? Esa otra visión de verlo, o sea, en el fondo, decir, nosotros no vemos que esto se puede evitar porque no hemos vivido otra realidad. Esa también es una visión que pesa mucho en todo este tema. No sé si, Catalina, puedes precisarme mejor a qué te refieres con esta frase de me refería del uso común de la población y silvestre. Ahí no alcancé a captar lo que querías plantear ahí. Si lo puedes aclarar, sería ideal. Aquí Franco dice, los sistemas que tenemos para satisfacer las necesidades básicas son cada vez más complejos y requieren más necesidades secundarias acopladas a estas, necesidad primaria. Esto sumado a que no tenemos la voluntad cultural, política y social de cambiar nuestro entorno para acomodar un sistema más eficiente. No estaría de acuerdo en vivir en un lugar que trabaja como lo hacía antes las minas salitreras. O sea, las condiciones laborales, déjame mostrar, antes de seguir leyendo, déjame mostrar un par de gráficos que quizás les va a hacer cambiar de opinión en algunas cosas. Ustedes mencionaron el agua, ¿ya? Y yo les dije que les voy a mostrar un gráfico del agua. Miren, y este gráfico que les estoy mostrando eh, no es muy antiguo, parte del año 90, ¿ya? O sea, el año 90 yo tenía 13 años, ¿ya? Y fíjense que el año 90, este mapa muestra el número de muertes, o la proporción de muertes que hay, ¿no es cierto?, debido a fuentes de agua no saludables a nivel mundial. Y esto es lo que había el año 90, ¿ya? Entonces, el año 90, gran parte de las muertes por agua no saludable se da mayormente en África, en los sectores más pobres de Asia, o Euroasia, que le llaman algunos, ¿no es cierto?
Y en Sudamérica, ciertamente, Argentina y Chile y Uruguay estábamos privilegiados en ese mapa, en el año 90. Y en la parte que tiene que ver con México y Centroamérica, algunos países centroamericanos. ¿Okay? Y fíjense que si nosotros nos vamos al 2017, fíjense la diferencia, prácticamente bajó a cero, o no detectable, por así decirlo, llamando un término analítico, ¿no es cierto? Se fue a un nivel estadístico despreciable, lo que es las muertes por agua no saludable. En toda Sudamérica, lamentablemente en África no han mejorado mucho, ¿no es cierto? Eh, Fíjense que todos estos casos es literalmente la industria del agua, ¿ya? O sea, es sacar agua con máquinas, potabilizarla en procesadores, ¿no es cierto? Distribuirla por cañería, alcantarillado, ¿no es cierto? No es un proceso artesanal. Entonces, si nos vamos tanto a la comida como el agua, pareciera que la industrialización ha generado un mayor acceso al recurso vital. ¿Entiendes? El recurso vital no me refiero solo al agua, me refiero a la comida, ¿ya? Ahí tienen un caso, ¿ok? Y aquí está más o menos, bueno, está el número de personas sin acceso a un agua de calidad, ¿no es cierto? Del año 90 al 2015. El año 90, que estamos bastante avanzados ya en la revolución industrial, estamos hablando que había más de 1.000 millones de personas sin acceso a un agua de calidad. Y el 2015 ya está bajando a casi la mitad, casi la mitad. Eso fue el 2015. O sea, las condiciones de mejoría de la calidad de vida humana, lo que se refiere a agua y comida, se ha mejorado enormemente. Miren, y lo podemos mostrar en otro gráfico. Sí. Le muestro dos gráficos más para que le den una vuelta. Este gráfico parte de los años 60, del año 1860, no de 1960, de 1860, o sea, justo cuando empezó la revolución industrial. ¿Ya? Muestra las víctimas por hambruna eh, desde el año 60 a la época, ¿ya? Y está separado por colores. Rojo es las muertes que se dieron en Asia, ¿ok? En amarillo las de Europa, eh, eh, Oriente Medio, ¿no es cierto? Estarían en celeste, que casi no figura. En verde estarían las Américas y África, ¿ok? África estaría en este color medio azulado, púrpura, no sé distinguir el color. Y si ustedes miran ahí, desde la época de los 70 hasta la fecha, la cantidad de muertes por hambruna, si bien es cierto, ha variado mucho, ¿no es cierto? Se ve claramente una mejoría ya en las últimas décadas. ¿Okay? Y gran parte de las muertes por hambruna, fíjense, el color que más predomina ahí es rojo, o sea, es decir, Asia. Y es particularmente China. O sea, China es un país donde, además que el número de personas es mayor, fue un país extremadamente pobre antes de su apertura económica, por así decirlo. Y el último gráfico que les voy a mostrar, que lo tengo de muy mala calidad porque le tomé una foto en una revista, ¿no? Me llama la atención, así que lo capturé. Y esta es una cosa que usted a lo mejor no vislumbra. Creo que este número este gráfico me parece que es del año 2011, si mal no recuerdo. Muestra el porcentaje de la población por país que defeca al aire libre. Fíjense lo que estoy diciendo. Defeca al aire libre, o sea, no tienen letrinas, ¿okay? Conectadas a una alcantarilla. Y si ustedes ven acá, ¿no es cierto? La cantidad, los porcentajes son bien, llaman mucho la atención. O sea, de hecho, ustedes miran ahí, en América del Sur son pocos los países que figuran en blanco, es decir, que menos del 1% de la población defeca al aire libre. Sí ha cambiado estos últimos años, mejorado. África, fíjense, estamos hablando que es más del 40% en varios países, más del 40% de la población en estos países defeca al aire libre. Y el peor caso de todos siempre ha sido India, tanto por... Esta es la revista National Geographic. Ya, para mí es la mejor revista de divulgación científica que hay en el momento en español. Es, quien tenga la oportunidad de leer esa revista con frecuencia, hágalo. Muy buena revista. Fíjense que India es el peor caso de todos, no solamente por la pobreza que tiene el país, cosa que ha bajado bastante gracias al desarrollo que han tenido, también por razones culturales. Ya hay un tema ahí de que la sociedad está dividida en castas y las personas que
trabajan en contacto con fecas se considera una casta inferior, entonces hay mucha gente que tampoco quiere tener una letrina en su casa porque consideran que el contacto con las fecas los puede bajar de casta, una cosa bien extraña, ahí decían en el reportaje. ¿Ya? Aquí tengo algunos casos, entonces voy a tocar lo que dice Sebastián con este gráfico, ¿no es cierto? De que dice, la sociedad es la que imparte un estándar, ¿no es cierto? Pero fíjense que para ustedes, nosotros como sociedad, el estándar es que toda casa tiene eh, una letrina, ¿no? Conectada hasta el alcantarillado, ¿ok? Y ese es el estándar que impone la sociedad, yo estoy de acuerdo. Y me alegro que la sociedad ahora lo imponga como una línea básica, o sea, hoy en día ni siquiera las casas del gobierno más básicas vienen sin baño, todas vienen con baño, ¿ok? Con una letrina conectada al alcantarillado. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián, de que la sociedad es la que imparte el estándar, ¿no es cierto? Pero hay que entender que en este caso, menos de la letrina, este estándar no es arbitrario, este es un estándar que tiene que ver con parámetros objetivos de salud pública, ¿ya? O sea, además de la publicidad, que yo puedo estar de acuerdo con Sebastián, que en algunos casos la publicidad también cumple su juego, en este caso la letrina yo creo que más que la publicidad o que la propaganda, es un estándar que se hizo necesario incrementar porque de eso depende la vida de las personas. ¿Ya? En este reportaje, en esta revista, la National Geographic, hablan incluso que la mayor cantidad de muertes por tifo y cólera están en India por lo mismo. ¿Ya? Ahora, yo no sé si ustedes han estado o han vivido, no digo que me respondan, sino que lo piensen, no sé, tengo que esta información es muy personal. No sé si ustedes han estado o han vivido en una casa sin alcantarilla, ¿ok? Porque en los años 80 era mucha gente que no tenía alcantarilla, y yo era uno de esos. La diferencia está que, claro, con fosas sépticas, exactamente, la casa donde yo vivía hasta los 9 años tenía fosas sépticas, literalmente. Y yo no era una persona excepcionalmente pobre, de hecho no era de los más pobres que la población, era como lo normal. Las casas adineradas tenían una letrina con el alcantarillado, ¿ok? La mayoría de las casas no tenían alcantarillado, estaban colgados a la electricidad de las casas que tenían formalmente electricidad, ¿no es cierto? Y eso era el estándar, al menos donde vivía yo vivía en Quilpué. Y eso obviamente que ha ido desapareciendo, y qué bueno que ha ido desapareciendo, pero todavía queda, o sea, si ustedes van a las tomas, todavía están en esas condiciones, ¿ya? A lo mejor ustedes conocen a alguien que vive en una toma, pero en Chile de los 80 no había que vivir en una toma para vivir en esas condiciones. ¿Ya? Y Catarina dice, evitar la mayor producción de estas, a la larga cuidar las materias primas que se utilizan para realizar la mascarilla. Ah, claro, o sea, obviamente nosotros no vamos a discutir que ojalá todo este sistema productivo sea lo más eficiente posible para que generen la menor cantidad de desechos posible. Esa no hay discusión al respecto, no hay mucho que debatir ahí. El asunto está de, bueno, eh, hasta dónde podemos nosotros discriminar o acusar, ¿no es cierto?, un consumo que está generando daño ambiental ciertamente, pero que no responde a nada, ¿ok? Aquí le estoy hablando de algunos consumos que son inevitables, ¿ya? Aquí Benjamín dice, el gráfico de la demografía desde la revolución industrial, la cantidad de personas también aumentó desde entonces, ya que la calidad de vida mejoró. Sí, sí, mira, de hecho el tema estamos claros que ha aumentado la cantidad de personas, ¿no es cierto? De hecho hay gráficos, se los voy a mostrar acá, hay gráficos que están normalizados, ¿eh? Miren, le voy a mostrar dos gráficos normalizados a la cantidad de población, porque Benjamín tiene razón, o sea, la cantidad de personas que hay hoy en día respecto a la que había la revolución industrial, hemos tenido que más del doble. Pero por ejemplo, en el caso de la muerte, aquí está normalizado. Este mismo gráfico que está acá, que es muertes por hambruna de 1860, donde el eje Y está en unidad absoluta, o sea, número de personas, aquí está normalizado por 100.000 habitantes. Ya este es el número de muertes por 100.000 habitantes. El mismo gráfico anterior, pero normalizado por 100.000 habitantes. Entonces ahí, al normalizarlo, uno tiene un parámetro que hace que se pueda comparar atemporalmente, independiente del número de personas que hay en el mundo. ¿Okay? Aquí se le puede mostrar otro gráfico. Bueno, perdón, y este gráfico normalizado de hambruna muestra lo mismo, incluso muestra que es hasta mejor, en el sentido de que, dado que ahora somos más personas y muere menos gente, o sea, muere menos gente en términos absolutos, y como somos más personas, en términos relativos muere aún menos.
¿ok? En términos relativos por cada 100.000 habitantes, estamos hablando que desde los años 70 a la fecha, las hambrunas están en mínimos históricos, no están en cero, insisto, no están en cero, ¿ya? Están en mínimos históricos. Incluso les voy a mostrar otro gráfico, miren. Este otro gráfico que mucha gente se olvida y que está conectado con todo lo anterior. Si ustedes se meten a la página Nuestro Mundo en Datos, ustedes pueden buscar estos gráficos y fíjense que ahí en este mismo gráfico muestra agregar país. Ustedes pueden agregar varios países. Ya, yo agregué solamente 3 países, ¿no es cierto? Chile, obviamente, por razones obvias. Japón, que uno siempre ha mirado a Japón como un país excepcionalmente avanzado, ¿no es cierto? Y el Reino Unido, porque, bueno, se me quedó pegado por el gráfico original que, ¿ya? Y si ustedes miran, estas tendencias que se ven ahí, donde en el caso de la línea verde, que es Japón, tiene una discontinuidad enorme que es después de la guerra mundial, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros afortunadamente no formamos parte de esa guerra, pero a nivel mundial, y Chile no es la excepción, la expectativa de vida ha subido muchísimo, ¿ya? Muchísimo. Y eso se debe a muchas cosas, pero son varios factores, pero los factores más obvios que ustedes ya podrán anticipar es que tenemos más comida de mejor calidad, tenemos más agua de mejor calidad, tenemos más medicamentos de mejor calidad, ¿no es cierto? Y eso obviamente que hace que las muertes no naturales vayan bajando y la probabilidad que la gente llegue entonces a edad anciana va incrementándose, ¿ya? Entonces, esta gráfica muestra que la calidad de vida, al menos en términos de sobrevivencia, ¿no es cierto? No estoy hablando en términos psicológicos, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando solamente de sobrevivencia, ha mejorado. Y esto que se ve aquí se ha visto en casi todo el mundo. O sea, los países que esta curva la han bajado ha sido ya sea por guerras, como en el caso de Japón, ¿no es cierto? Y si uno pone las curvas de Europa va a pasar un poco lo mismo, o ya han sido por desastres sociopolíticos gigantes, que es lamentablemente lo que está pasando en Venezuela ahora. O sea, casi todos los indicadores de calidad de vida en Venezuela están empezando, bueno, ya vienen qué rato bajando. ¿Sí? Miren, aquí en este caso la mortalidad materna, claro, de los países donde hay más registros, Estados Unidos, ¿no es cierto? Este es el número de muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. ¿Ok? Y aquí se ve cómo era antes, ¿no es cierto?, en Estados Unidos y cómo es ahora. ¿Ya? Chile, bueno, hay registros históricos muy recientes, entonces no se ha visto una caída, no se sabía qué pasaba, no sé, antes de 1980, no se sabía. Aquí está a nivel mundial, la mortalidad infantil en términos porcentuales, ¿no es cierto?, que aquí está definido como el porcentaje de la población que eh, muere, en el fondo, durante sus primeros 5 años de vida, ¿ok? Ahí está como nivel porcentual. Entonces, claro, aquí muestra que en 1800, de los niños que nacían vivos, ¿no es cierto?, en sus primeros 5 años de vida, imagínense, estamos hablando, así que interpreto bien los ejes, ¿no es cierto? De hecho, me parece como alto incluso, estoy está dudándolo. La muerte era el 40% de los niños, una cosa así, pero desastrosa, sobre el 40%. ¿Ya? Y ahora estamos menos del 10%. Eh, ya, disculpa que no lean todos los mensajes porque me está pillando la hora, ¿no es cierto? El gráfico de la revista, Michelle, si mi memoria no me falla, fue el 2011, si mi memoria no me falla. ¿Ya? No fue hace tanto tiempo. Eh, Miren, aquí también te pone un dato que también es bueno dejarlo claro. O sea, la ONU se ha preocupado que a nivel mundial del tema de la distribución del agua, ¿no es cierto? Y bueno, la ONU no tiene injerencia sobre las políticas de cada país. Dan recomendaciones y hace llamados de atención, ¿no? Pero cada país es soberano, entonces la ONU no puede intervenir. Pero si ha habido un avance a nivel mundial independiente de la línea política es el tema del agua. ¿Ya? Y hay aquí países de izquierda, de derecha, casi todos han mejorado el acceso al agua. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que los países se están industrializando. Y eso es una cosa que yo quiero marcarla muy bien, ¿eh? Porque para no derivar esta discusión en temas políticos, la tesis que tiene este curso es que lo que ha mejorado los indicadores de vida, independiente de la línea política, es la industria. Y da lo mismo si esa industria
es manejada por el Estado o es manejada por privados. Tanto en países de comunistas como capitalistas, ¿no es cierto?, donde hay industria han mejorado la calidad de vida, y donde se ha incrementado la actividad industrial, ha mejorado la calidad de vida. ¿Ya? Entonces el tema político, fíjense, al menos lo que muestran los datos, pasa a ser hasta medio irrelevante. ¿Ya? En el fondo, lo que importa es la industria, más que si la maneja o no el Estado, para estos indicadores. Insisto, para este indicador. Porque quizás habrá otros indicadores que sí tienen que ver la parte política, y si la economía es libre o la economía es centralizada. Déjeme ver. Este es el último, le voy a mostrar lo último para discutir. El agua. A ver, esta es una cosa no, a ver, no. Este gráfico es súper importante. Yo a ustedes les mencioné que me mencionaran artículos industriales, más allá del tema de la comida y el agua, que es como lo más obvio, no hay gran discusión. Artículos industriales que fueran prescindibles. Fíjense, yo les voy a mostrar aquí unos datos, que también son de la misma página de Nuestro Mundo en Datos, que a esta altura ustedes ya se imaginarán que la idolatro esta página, ¿no es cierto? Muestra el porcentaje de hogares, lamentablemente esto es solamente en Estados Unidos, el porcentaje de hogares que tienen acceso a estos artículos industriales. Llámese un refrigerador, llámese un congelador, llámese una secadora, llámese un lavavajillas, ¿no es cierto? Llámese un sistema de calentadores de agua, llámese un microondas, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Son puros electrodomésticos, ¿ok? Cada uno de estos artículos ejecuta funciones que se pueden hacer a mano, ¿ok? Bueno, menos congelar. Pero, por ejemplo, un refrigerador, que su función más que congelar ¿no es cierto?, es preservar alimentos. Y antiguamente habían otras formas de preservar alimentos. Ustedes podían preservar un alimento con una salmuera, ¿no es cierto?, con un almíbar, eh, secándolo como el charqui, ¿no es cierto? Entonces, la gente antes que no tenía lavadora, bueno, lavaba a mano, y así sucesivamente. Entonces uno podría decir, mira, todas estas necesidades están cubiertas en la industria. Perfecto, eso no es la discusión. La pregunta es, ¿y qué costo pagamos si no existe eso? Y el gráfico de abajo muestra el costo que se pagaba antes, costo me refiero no monetario, de calidad de vida, el costo que se pagaba antes cuando estos electrodomésticos no existían o no tenían acceso a esto. En 1900, la cantidad de personas, o sea, la cantidad de horas de trabajo de hogar que se dedicaba, que en la época donde no existían estos electrodomésticos, era 58 horas semanales de trabajo hogareño. ¿Ok? Y ese trabajo hogareño implicaba cocinar, implicaba limpiar, implicaba hacer tareas de almacenamiento de alimentos, de búsqueda de agua, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, de lavar ropa, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, como no existían estos electrodomésticos, la gente dedicaba 58 horas a la semana. Para que ustedes hagan una idea, recuerden que la jornada laboral completa en Chile son 44 horas a la semana. O sea, en esa época en trabajos de hogar, no en el trabajo remunerado. El trabajo de hogar tomaba más que una jornada laboral completa. ¿Ok? Piensen en las personas que en esa época tenían que trabajar para tener ingresos y además hacerse cargo del trabajo de hogar. Porque estaban solos, solas, ¿no es cierto? Lo que uno que no tenía ayuda, lo que sea. O sea, fíjense la calidad de vida que tenían. Esa gente no tenía vida. Esa gente trabajaba y después llegaba a hacer cosas locas. Y listo, no tenía el ocio, no era una cosa que era el lujo de los reyes. ¿Ya? O sea, para estándares de 1900, ustedes y yo somos unos burgueses. ¿Ok? Y ahora, en Estados Unidos, insisto, en Estados Unidos, la gente dedica aproximadamente 15 horas a los trabajos de hogar. Ahora me refiero a este gráfico de medio viejo, 1989, ahora debe ser incluso menos. ¿Ok? Entonces, bueno, el tema de los electrodomésticos, uno no se juega la vida, ¿no es cierto? Pero se juega la calidad de vida. ¿Ok?
Quizás la pirámide que hablaba Franco, el tema de la realización personal, difícilmente voy a poder realizarme personalmente si no tengo tiempo, si trabajo todo el día y no hago nada más que trabajar y dormir. ¿Ok? Entonces también piensa en eso. Piensa en eso. Ahora, todos estos gráficos que yo les estoy mostrando, ¿no es cierto?, que son productos industriales, apuntan a dos cosas. Miren, les voy a mostrar una fotografía. A la izquierda está la típica casa representada, obviamente, ¿no es cierto? Es una casa que está representada de cómo eran las viviendas en la época pre-revolución industrial. Y a la derecha están las casas por revolución industrial. Y estas casas yo las tomé del Ministerio de Desarrollo Social. Estas son las casas del gobierno, no son casas lujosas, ¿ya? Son casas del gobierno, se ven bonitas por fuera, pero son chicas, ¿ok? Eh, la casa de la izquierda no tiene piso, o sea, su piso es tierra, ¿ok? No tiene baño, no tiene aislamiento térmico, no tiene luz, no tiene agua, ¿ok? No tiene ventana, de hecho aquí lo que se llama ventana es literalmente un agujero nomás. Y la casa de la derecha, que a pesar que es una vivienda básica del gobierno, ¿no es cierto?, donde la mayoría de la gente con menores recursos vive, tiene condiciones materiales muchísimo mejor que la casa de la izquierda, ¿ok? Entonces, bajo estándares medievales, nosotros, o sea, síganme este ejercicio, díganme si ustedes están de acuerdo. Si hoy en día se apareciera frente a nosotros estas personas que vivían en 1800, ¿no es cierto?, y apareciera mágicamente a ver cómo vivimos nosotros, imagínense qué pensaría nosotros. Nosotros seríamos ricos para él, seríamos ricos, burgueses, malagradecidos, llenos de lujos, ¿ok? Innecesarios, la mayoría de ellos. ¿Sí o no? Bueno, además que si tenían que estar en un mundo de ciencia ficción no tendrían ni idea de lo que pasa cuando los ven hablando solo en la calle, no, obviamente no entenderían que están mediante un sistema de celular, ¿no es cierto? Fuera de eso, ¿no es cierto?, que sería incomprensible para ellos, las condiciones materiales, ¿no es cierto?, las condiciones materiales que tienen ustedes, a pesar de todas las carencias que tienen, ¿no es cierto?, las condiciones materiales que tienen ustedes es muchísimo mejor que las condiciones materiales que había en esa época, ¿ok? Entonces, claro, por ejemplo, les pongo un caso. Miren. Cuando ustedes ven que una persona, hoy en día, tiene un lavavajilla, cosa que no es muy común en Chile, ¿ok? Es fácil decirle, mira, esta persona burguesa que gasta en cosas superfluas, eh, es flojo que no lava la loza, ¿no es cierto? Pues bien, pero esa persona tiene más tiempo. Y el día de mañana, si ustedes tienen el dinero que tiene esa persona, lo más probable es que también se compren un lavavajillas, no sé si me explico. ¿Ya? Y lo transformen en un aparato de primera necesidad, como hoy en día es primera necesidad el refrigerador, y nadie se cuestiona que es un lujo. Entonces, lo que mismo ustedes dijeron, ¿no es cierto?, que lo que se entiende por necesidad básica, no vital, básica, ¿no es cierto?, hay que verlo de varias dimensiones. Una, la sobrevivencia, ¿no es cierto?, en base a esta pirámide que están discutiendo ustedes, pero también hay que verlo en términos de tiempo y calidad de vida, ¿ya? Hoy en día disponemos de más tiempo que nunca para el ocio, ¿ok? Tanto porque hay labores domésticas que se han automatizado mediante electrodomésticos, ¿ok? Como también porque en términos políticos sí se han logrado algunas cosas, como por ejemplo controlar las jornadas laborales. Pues hoy en día las jornadas laborales son 44 horas, cuando en Chile hace 30 años atrás eran 60 horas. ¿Bien? Pues bien, son triunfos, tanto sociales, pero también materiales, y hay que tenerlos presentes. ¿Bien? Eso, respecto a los triunfos materiales, lo que aporta la industria es innegable, ¿bien? Con la consecuente contaminación. ¿Okay? Esta idea que estoy mostrando acá muestra las letrinas que no tenían alcantarillado, ¿ok? Las letrinas de los castillos donde vivían los reyes, ¿ok? No tenían alcantarillado, ¿ya? A pesar que los romanos lo habían
ya más o menos inventados, pero no está muy popularizado igual en toda Europa. Y aquí muestran que estas letrinas se ubicaban en estos salientes de los castillos porque tenían un hoyito donde caían todos los desechos. ¿Ok? No tenían alcantarilla. Bueno, quizá la dieta de la derecha reconozco que es medio exagerada, o sea, de que la gente come salmón hoy en día y de esta magnitud. En realidad yo debí haber buscado una foto de un plato un poquito más realista. Pero lo que quiero mostrar es que el consumo de proteína de usted no tiene comparación con el consumo de proteína de la media. Y la ropa también, que sí, ¿ya? La ropa de antes, muy precaria respecto al aislamiento térmico y la durabilidad respecto a la ropa de hoy en día. Eso es industria, ¿ya? Eso es industria. A ver, comentario, dudas, antes de... Mientras piensan, voy a ver si se me escapó algo. Creo que Michelle menciona el término de la esperanza de vida, o sea, fíjense que a ver, una vez, no recuerdo que me dijo esto, pero una cosa que a mí me fascina repetirla, ¿no es cierto? Para que la valoren, también un poco para molestarlo a ustedes, ¿no es cierto? Y siempre, cada vez que tengo oportunidad de decirlo, yo les digo lo que le voy a decir a continuación a ustedes, que ustedes son la generación por lejos, la mejor alimentada, la que tiene más acceso a la salud, más acceso a la educación, más acceso a la vivienda, más acceso a mejores vestimentas, con menos pobreza y con más movilidad social de la historia de este país. Y esa frase que le estoy diciendo está avalada con evidencia, o sea, no es una opinión, esos son ya hechos demostrados. Entonces, y eso hay que valorarlo, ¿ya? Y eso no quiere decir que yo estoy diciendo que ustedes viven en un paraíso, que no tienen necesidades, no, para nada. Lo único que estoy diciendo es que, como reconociendo las necesidades que tienen ustedes, afortunadamente sus necesidades son, como dicen los físicos, de segunda deriva, ¿ok? No son de primera deriva. O sea, si uno habla de las necesidades en la escala de la pirámide que estamos hablando, cada vez menos gente se mueve por luchar por las necesidades de la base de esa pirámide. Ya están yéndose a las necesidades del medio de la pirámide. ¿Ya? Mis abuelos, mis padres y en parte yo todavía peleamos por la base de esa pirámide. ¿Ya? Hoy en día ya no es tanto el tema del dinero, es la distribución del dinero. Antiguamente era el dinero, ahora es la distribución del dinero, ¿no es cierto? Antiguamente uno peleaba por educación, ahora ustedes pelean por calidad de educación, acceso a la educación. ¿Se fijan? Entonces son niveles de demandas, de necesidades en un segundo escalón, y qué bueno que sea así, y ojalá que sus hijos, ¿no es cierto?, sus nietos, estén peleando por la tercera parte de la pirámide, que es lo que plantea Franco, creo que el tema de la realización personal. ¿Ya? Ojalá sea así. ¿Ya? Miren, la ONU construyó un índice, ¿ya? Y ese índice se llama el Índice de Desarrollo Humano, ¿ok? Y el índice de desarrollo humano es un índice que se calcula por país y considera las siguientes dimensiones. Considera expectativas de vida, que en Chile en promedio 82 años, de la mujer un poquito más alto, del hombre un poquito más bajo, años de escolaridad, el PIB per cápita, o sea, la riqueza dividida por el número de habitantes, eh, considera también indicadores de desigualdad y de equidad de género. Y en ese ranking, Chile tiene un índice de 0,84 de una escala de 0 a 1. ¿Sí? Y aquí está el mapa mundial del índice de desarrollo humano, de donde se entiende que mientras más azul es el país, tiene mayor desarrollo humano. ¿Okay? Eh, Ustedes ven que los países más claros, ¿no es cierto?, serían los países que tienen menos desarrollo humano, porque algunas de esas dimensiones, si no todas, ¿no es cierto?, están mal. Ahora, yo no quiero reducir el desarrollo humano a la industria, pero la industria tiene harto que ver con esto. ¿Ya? Sobre todo el tema de la riqueza, el tema de la expectativa de vida, ¿ya? No así los otros temas que son más sociales, ciertamente, porque la industria tiene mucho que ver. Entonces, una de las cosas que yo quiero que ustedes
se lleven para de la sesión de hoy, ¿no es cierto? Y me toca la pregunta que plantea Benjamín, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo quiero que ustedes se lleven es que el tema de los problemas ambientales, gran parte de ellos tiene que ver con cubrir necesidades humanas de la mejor forma posible. Y hasta el día de hoy, porque la historia humana reciente es corta, obviamente, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, la revolución industrial no han encontrado una mejor forma de cubrir las necesidades humanas. No es perfecta, no hemos ideado nada mejor. Hay algunos experimentos en algunos países que han funcionado más o menos, ¿no es cierto? Pero hasta que no se invente algo mejor, si es que es posible eso, ¿no es cierto? Ese es el valor que tiene la revolución industrial. Y el efecto secundario, obviamente, que son los problemas ambientales. ¿Ya? Y ahí podríamos discutir, ¿no es cierto?, de cómo se puede equilibrar el cubrir las necesidades humanas, de la base de la pirámide, de la mitad de la pirámide, lo que uno quiera. Cómo cubrir las necesidades humanas, básicas o medianamente básicas, ¿no es cierto?, de la mejor forma posible, sin contaminar o contaminando lo menos o impactando lo menos posible el planeta. Esa es como la pregunta central que tiene este curso. ¿Ya? Benjamín aquí pregunta, ¿pero eso no es algo que todas las generaciones piensan? ¿Me puedes especificar la pregunta, Benjamín? Porque, ¿a qué te refieres con algo? ¿Ese algo qué? Perdón. Porque dice, ¿no es algo que todas las generaciones piensan? No sé a qué te refieres con algo. Ahí me perdí, a lo mejor hay una parte... Ah, no, yo no digo que ustedes son ricos, digo que ustedes en el fondo son menos pobres. No, ricos no, para nada. Digo que ustedes son menos pobres que nosotros, ¿ya? Eh, Nosotros somos más pobres que ustedes. Me refiero yo a la edad de ustedes, a eso me refiero. No yo ahora, porque yo tengo 20 y tantos años más que ustedes, ¿no es cierto? Y tengo varios años de trabajo, obviamente que yo lo más probable es que tenga más ingresos que ustedes. Pero me refiero yo cuando yo tenía la edad de ustedes, o cuando yo era adolescente o niño y ustedes eran adolescentes o niños, las condiciones materiales en promedio, no hay comparación. No hay comparación. Eso es lo que yo les decía, ustedes conocieron la mayoría de ustedes, no todos, pero la mayoría de ustedes nacieron en casas con letrina, no conocieron a gente desnutrida, ¿no es cierto? Y eso en mi época no era así. ¿Ya? Y en la época de mis abuelos, qué decir, a mí me han contado unas atrocidades así de que era como normal que la gente se le muriera a los niños. ¿Okay? O sea, tenían 8 hijos y se le morían 3. Es una cosa así que uno le llega a poner los pelos de punta. ¿Ya? Claro, eso es un poco lo que plantea. Y lo que dice Michelle es un poco lo que yo trataba de resumir. O sea que hay necesidades, sí. Obviamente, que somos un país sudamericano, no somos nórdicos. ¿Ya? Las necesidades que ustedes están peleando son cada vez más de la mitad de la pirámide, cada vez menos de la base. En mi época era casi toda de la base. ¿Ya? De hecho, hay gente que piensa que la gente ya mucho mayor, que a lo mejor ya está muerta, ¿no es cierto? En esa época ni siquiera se cuestionaba la posibilidad de desarrollarse. Hay alguna gente que plantea eso de que el concepto de desarrollo, así como que podemos estar mejor, es un concepto que es súper post-revolución industrial, que antes la gente veía que la miseria era una condición inevitable. O sea, lo veían normal. Y ni siquiera se les pasaba por la cabeza que podían estar mejor. Dicen que el concepto de desarrollo y progreso es algo súper moderno. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que estamos diciendo antes. Antes la gente tenía que convencerse que podía estar mejor. Una vez que se convencieron, empezaron a decir, bueno, estamos mejor en lo básico. Después que estamos superando lo básico, ahora estemos mejor en lo medio. ¿Ya? Bueno, y así las cosas van mejorando. ¿Ya? El problema es que cada vez que yo digo esto, en un grupo de personas que no tengo el tiempo para explayarme, mucha gente se ofende, se piensa que yo lo estoy insultando, cosas por el estilo. Pero independiente de eso, ¿no es cierto? También está escrito que, de hecho, la iniciativa Nuestro Mundo en Datos, dice que una de las razones por las cuales se creó es porque se dieron cuenta que la mayoría de la gente no es consciente de los privilegios de su realidad en un contexto histórico. Y mucha gente tiene una falsa percepción de la realidad. Por ejemplo, yo el libro que leí que explicaba el origen de Nuestro Mundo en Datos, decía que la mayoría de la gente cree que estamos viviendo los tiempos más violentos de la historia de la humanidad. Sin embargo, todas las estadísticas muestran lo contrario. Y también lo mismo con la pobreza, con la desnutrición, con la educación. ¿Ya? Entonces, la iniciativa Nuestro Mundo en Datos surgió para poner en un contexto histórico la realidad actual.
y que la gente entienda en qué estamos mejor y en qué también estamos peor, sino no en todo estamos mejor. Por ejemplo, ¿en qué estamos peor? En suicidio. Ya que la gente se está suicidando cada vez más. ¿Ya? Y ustedes pueden encontrar en esa página qué pasa con los suicidios, están subiendo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el consumo de drogas? Está subiendo. ¿Ya? No todo es perfecto, ¿ya? Pero en este aspecto que estoy mencionando, sí. Y claro, en los 90 no existía internet. De hecho, yo, cuando entré a la universidad en el año 94, había un computador con internet en la casa central. Yo me acuerdo que yo pedí horas, porque para mí era una novedad, si el internet quería darlo eso. Ni siquiera existían los buscadores. Uno tenía que tener los nombres de las páginas anotadas. Y te lo vas a una pregunta bien interesante, y ustedes chequearlo por su propia iniciativa. ¿Qué tan viables o qué tan confiables son, ¿no es cierto? Estos datos están compilados desde las fuentes científicas y gubernamentales más confiables que existen, y si ustedes se meten a los gráficos, les dice la fuente. Les dice, mira, este dato está obtenido de esta fuente, Banco Mundial. Este dato está obtenido de esta fuente, de la ONU, del Ministerio. De hecho, son súper honestos en algunas partes, por ejemplo, cuando se refieren al tema el que les mencioné, el del ingreso diario para definir la miseria. Ellos son súper honestos y dicen, mira, antes de 1900 y algo, 1950 supongamos, eh, los valores son estimados en base a una medida indirecta porque no habían registros, te dicen. ¿Ya? Entonces, toda esa información te lo dan. Entonces, los datos son confiables desde el punto de vista que son todos datos científicos, por el punto de vista que son rastreables, trazables y criticables, porque tú puedes ir a las fuentes, y la mayoría de esas fuentes son papers. Ya son papers, son estudios oficiales. ¿Ya? Mira, cuando las estadísticas no son confiables, Benjamín, también te lo dice. Por ejemplo, mira, te pongo un caso voy a volver acá, y creo que aparece acá, en el caso del agua. Miren, por ejemplo, déjenme buscar. Miren, aquí, por ejemplo, fíjense, en estos gráficos, cuando no pudieron obtener datos, lo dicen acá. ¿Ok? Y fíjense, aquí dice fuente. La fuente donde sacaron el dato, IHM, que no sé lo que es, honestamente. Y aquí dice, no hay datos. Entonces, claro, ellos reconocen que hay algunos países que no entregaron los datos, no, y ellos lo declaran. ¿Ok? Eh, Cuando entregan datos que no son confiables, en algunas partes dicen, estos datos no son confiables. ¿Ya? Por ejemplo, que es un poco lo que pasa mucho con Cuba, por ejemplo. Cuando ustedes ven las muertes diarias, siempre aparece, este dato fue obtenido por las autoridades cubanas y no fue chequeado por los veedores de la ONU. ¿Ya? Una cosa así. Siempre da como esa información. ¿Okay? Entonces, de hecho, esta página, si ustedes se meten, se jacta de decir que esta es la fuente de consulta de las mejores universidades del mundo. Harvard, Yale, el MIT, cosas por el estilo. Así que, independiente que uno podría pensar que a lo mejor hay algunos datos que no son del todo confiables, el hecho es que si ya no encuentras algo confiable aquí, es como que no vas a encontrar en ningún otro lado, ya sé, como no hay nada más confiable. Una cosa por el estilo. Sin darle el absolutismo de la confiabilidad. Bien. Bien. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima sesión, y disculpen que termine abruptamente, porque ya me pasé 3 minutos, eh, lo que vamos a ver en la próxima sesión es que, entendiendo que hay un origen de problemas ambientales que tienen que ver con necesidades humanas, ¿no es cierto? Y quiero que por favor derriben esa caricatura que el ser humano es un ser malvado que contamina por placer y solo con el fin de ganar dinero. Bueno, espero con estos gráficos les quede un poco claro que el problema es un poco más complejo que esa caricatura, bastante más complejo que esa caricatura. ¿Ya? Eh, Ahora yo les voy a mostrar en la próxima sesión, ¿no es cierto?, es cómo nosotros nos damos cuenta cuando estas actividades realmente impactan, ¿ya? Porque no todo desecho genera un impacto, necesariamente. Un impacto me refiero significativo. Entonces, vamos a empezar a introducir algunos conceptos ambientales para que estas actividades, cómo uno va estimando precisamente que afectan o no al ser humano. ¿Ya? Esa es la misión que vamos a dar en la próxima sesión. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno,
Ya le agradezco su participación, ojalá que esa participación se mantenga así. Si es que me salté el leer el mensaje de alguien, me disculpo, pero ustedes hicieron hartos aportes, así que lo cual es bien bueno. Listo, quedamos hasta aquí. Saludos y cuídense, que estén bien. Chao, chao.